Buenos días, hermanas. Continuamos con nuestra serie Dios se revela y vamos con el tema número 27. Hoy se llama En sueños. Recuerden que en el tema número 25 vimos cómo Dios se reveló a Moisés cara a cara y cómo Dios le dijo que a los demás profetas les iba a hablar en visiones o en sueños. No es lo mismo visiones que sueños. La visión es una revelación que recibe la persona, pero estando despierta. Y el sueño es diferente, el sueño también es una revelación de Dios, pero estando dormido. Dios permite que a veces algunos sueños sean dirigidos para que Él nos hable a través de estos sueños, para hacernos entender su voluntad, para guiarnos en algunas cosas. Ustedes se acuerdan que ya vimos cómo los sabios de Oriente fueron prevenidos cuando vimos que el propósito de la revelación también era prevenirnos, y cómo Dios les previene a ellos. Dice Mateo 2:12, y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, partieron para su tierra por otro camino. Esto es en la versión La Biblia Las Américas. Entonces, ellos fueron advertidos en sueños para que no regresaran por el mismo camino. Es decir, que Dios cambió sus planes porque ellos planeaban regresar a Herodes y platicarle todo lo que había pasado, porque acuérdense que Herodes había mentido y había dicho que él también quería ir a adorar al Señor Jesús. Entonces, el plan de Herodes era asesinar al Señor Jesús. Y Dios habla en sueños, no dice cómo fue el sueño, pero les habla en sueños para que ellos no revelen dónde se encontraba el Señor Jesús y ellos mismos también, pues no fueran asesinados por este hombre sanguinario, el rey Herodes. Y bueno, ¿por qué el Señor hace esto? ¿Por qué el Señor elige las visiones o los sueños para hablar con las personas? Mira, una ocasión, Job, recuerdas que él vinieron muchas tragedias sobre su vida. Y bueno, Job estaba en una situación realmente trágica, enfermo, sin nada económicamente y sin sus hijos. Él los había perdido todo. Entonces, los amigos de Job no comprenden el por qué a Job le está pasando todo esto. Y ciertamente ellos eran unas personas temerosas de Dios, sí lo eran, hermanas. Si ustedes leen todo el libro de Job, ustedes van a ver cómo ellos insisten a Job que él se arrepienta de su pecado, porque ellos juzgaban que Job se encontraba en pecado y por eso le habían venido tantas calamidades. Y en muchos consejos que sus amigos le dan a Job, en muchos hay gran sabiduría, porque se trata de hombres sabios, de hombres temerosos de Dios y de hombres que tenían comunión con Dios. Y bueno, entendemos que Job tampoco pertenecía al pueblo de Israel. Job de hecho pertenecía a otro pueblo, pero era un hombre que tenía comunión con Dios, y también sus amigos eran esa clase de amigos que le convenía tener a Job, porque eran esa clase de amigos con los que puedes platicar acerca de la palabra de Dios. Pero en esta ocasión ellos están algo equivocados en cuanto a por qué Job le pasaban tantas calamidades, pero les repito, hay muchos consejos de ellos que podemos sacar mucho provecho, porque en realidad ellos eran temerosos de Dios y no se equivocaban en lo que estaban diciendo, aunque sí en juzgar a Job como pecador. Pero bueno, vamos a leer uno de esos consejos que uno de sus amigos llamado Eliú le da a Job, pensando que él estaba de necio sin querer escuchar la voz de Dios. Mira, vamos a leer Job capítulo 33, versículo 13. Voy a leer varios versículos. Dice así: ¿por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormece sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada.
Bueno, él estaba equivocado en juzgar que Job no quería entender la revelación de Dios. Estaba equivocado. Job estaba confundido porque no entendía por qué le pasaba todo esto, pero no era por pecado. Pero bueno, tomemos en cuenta este consejo que Eliú da acerca de cómo Dios habla. Y él tiene razón. Dios habla a pesar de que él no tiene que rendirle cuentas a nadie. Dice el versículo 13, ¿por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Él está diciendo, no peleemos contra Dios, porque Dios no tiene por qué darle cuentas a nadie de lo que hace. Pero dice el 14, sin embargo, o sea, a pesar de que Él no tuviera que darnos cuenta de nada, ni de explicarnos nada, Él sí nos habla, Él sí se hace entender. Pero muchas veces el hombre no entiende. ¿Y para qué Dios nos regala sueños o visiones? Para darnos revelación. ¿Para qué? No es para que tengamos superpoderes o para darnos cierta posición entre los demás, para que digan, ya ven, a mí Dios sí me habla en sueños, a mí Dios sí me habla en visiones. Y bueno, no todos tenemos el privilegio de ver a Dios cara a cara, como lo vimos solamente fue a Moisés. Y bueno, en el caso de Abraham, él escuchaba la voz de Dios, qué privilegio. Pero Dios no solamente se hace entender por esa forma, también se hace entender por sueños, por visiones y por más formas, como lo vamos a ver más adelante. ¿Y por qué lo hace? Dice el versículo 16, entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia, y detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Aquí está, hermanas. Eliú era un hombre sabio, y él sabía para qué Dios se revelaba en sueños y para qué Dios dejaba ver visiones al hombre. Para darle consejo, para quitarlo de su obra y apartarlo de su soberbia, para apartarlo de la muerte, no muerte física, sino muerte espiritual, hermanas. Para eso Dios se deja ver, para eso Dios da visión, para eso Dios da sueños. Y bueno, ¿será que estoy divagando en cuanto a que Dios puede hablar en sueños? Vamos a leer una cita en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 17. Y antes de leerlo, quiero darles el contexto. Esta ocasión, aquí en Hechos capítulo 2, fue cuando después del día de Pentecostés todos recibieron el Espíritu Santo y la gente que escuchaba alrededor qué era lo que pasaba, cómo es que todos hablaban en diferentes lenguas. Aquí quiero explicar que en esta cita no se refiere a lenguas angelicales, sino diferentes idiomas, porque la gente que era de diferentes regiones les entendían. Y bueno, algunos se empezaban a burlar. Dice que unos quedaban atónitos, otros se maravillaban por las cosas que Dios estaba haciendo, otros estaban confundidos, no sabía qué estaba pasando, pero unos más se burlaron y decían que estaban borrachos. Pero Pedro hace una aclaración y es cuando hace su primer discurso, guiado por el Espíritu Santo, y él explica que no es así, sino que se estaba cumpliendo la palabra de Dios delante de ellos. Desde el versículo 16 dice así, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Hasta ahí voy a leer. Entonces, cuando les hablo de que podemos tener sueños de parte de Dios, está bíblicamente sustentado, aunque ni una visión ni un sueño puede cambiar una doctrina, no puede ser nuestra base doctrinal. Nuestra base doctrinal está en la palabra de Dios,
lo que los mismos apóstoles enseñaron, hermanas. Entonces, tanto vemos que sí es posible que haya visiones y sueños sobre aquellas personas en las cuales el Espíritu se ha derramado. También debemos de tener mucho cuidado por los charlatanes que mienten y también de aquellos espíritus que no son el Espíritu Santo y que pueden dar falsa profecía, falsa visión, falsos sueños, y que muchos sueños pueden ser producto de un estrés, una mala alimentación, una angustia y no de parte de Dios. Entonces, por eso es que nuestra doctrina nunca se basa en sueños ni en visiones, sino en la palabra de Dios. Y les insisto que continúen escuchando esta serie, porque si se quedan hasta aquí, no tienen toda la enseñanza completa acerca de las formas en las que Dios se revela. Quiero comentarles, hermanas, que Él da esto para quitar al hombre de su obra y apartar al varón de la soberbia. Pero cuando un sueño viene de Dios, esta persona tendrá humildad. Pero cuando un sueño no viene de Dios, o un sueño es inventado por el hombre, esa persona tendrá soberbia y altivez. Por eso estoy haciendo la aclaración, porque hay muchos falsos profetas que andan por ahí diciendo cosas con respecto a su sueño, o diciendo que tienen alguna revelación extra que no viene en la palabra de Dios porque Dios se los reveló en visiones o en sueños, como fue en el caso de Elena White, que ella decía que tenía una revelación extra porque un ángel venía y hablaba con ella. Esto es erróneo, esto es soberbia, y creer en esta clase de visiones lleva al alma al sepulcro. Si Dios te permite tener un sueño para a lo mejor hacerte ver un pecado, o para decirte lo que debes de hacer, para contestar alguna pregunta, no importa. Para prevenirte en el caso de los sabios de Oriente, no importa, hermana, siempre debes de tener humildad. Y recuerda que los sueños Dios te los ha dado a ti, y no es algo que debamos de andar divulgando, o no es algo en lo que debamos de basar nuestra fe. Los sueños que vienen de Dios sirven para esto que está diciendo Eliú con sabiduría: darte consejo, quitarte de tu obra, quitarte de la soberbia y librarte de la muerte. Para eso sirven. No sirven para establecer una iglesia, no sirven para que ande uno ahí divulgando lo que soñó. Y y la verdad es que la mayoría de los sueños solo son eso, hermanas, sueños, y a los que no le tenemos que tomar importancia. Y cuando un sueño viene de Dios, Él dejará sentir esa confirmación en tu corazón de que Él quiere que prestes atención, porque Él quiere hablarte. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí y continuamos el día de mañana. Que Dios les bendiga, hermanas.